Amada iglesia, reciba un afectuoso saludo en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el tema anterior tuvimos la oportunidad de ver por la palabra que queda un reposo para el pueblo de Dios, explicado por el apóstol Pablo a los cristianos hebreos o judíos en la epístola a los hebreos. Hubo una serie de comentarios en la caja de comentarios de YouTube que me hacen hacer esta reflexión con ustedes. Y es que entendamos que nuestro propósito jamás es entrar en discusión con ninguno de nuestros amados hermanos en cuanto a si guardan el sábado o el domingo o algún otro punto de la escritura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo nos enseña en la epístola a los romanos, en el capítulo 14, que yo le invito para que usted en su devocional lo lea despacio y medite en él. Yo voy a tomar unos versículos exhortándonos a que no contendamos sobre opiniones ni juzguemos a nuestros hermanos bajo ningún aspecto. Dice Romanos 14, el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Luego el apóstol habla de comer o no comer ciertos alimentos, pero en el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, y obviamente se está refiriendo al sábado, día de reposo, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El centro es el versículo 4 que dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En este precioso pasaje de la Escritura, que te invito de nuevo a leerlo, nos daremos cuenta que el tema que quiero conversar con ustedes trasciende todo tipo de discusión, porque estamos hablando es de que para Israel y para nosotros los gentiles existe otro día que Dios reservó, y Él lo llamó, el apóstol Pablo, el reposo de Dios, que ya vimos en el tema anterior que no es un día ni es nada específico, sino es entrar en el cese de nuestras propias obras y descansar por completo en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y hoy, amados, cuando estamos conscientes de nuestro inminente arrebatamiento, de que la venida del Señor está a la puerta, de que las señales de Mateo 24 se cumplen ante nuestros ojos de una manera absolutamente clara y tangible. Lo que el Señor colocó en mi corazón es compartirles que tenemos necesidad de guardar el mandamiento de entrar en su reposo. Y en el tema anterior quedó una pregunta sin resolver, y es, ¿cómo entramos en ese reposo? Y Hebreos capítulo 4 obviamente tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 y el 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, tanto a los hebreos como a los romanos, como a nosotros los gentiles. La buena nueva de Cristo y su obra perfecta en la cruz nos ha sido anunciada perfectamente. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí notamos entonces, amados, que debe haber un secreto revelado en la Escritura, que es el que nos garantiza la entrada a ese reposo perfecto ofrecido por Cristo y que vimos en el tema anterior. Y entonces, en el mismo capítulo 4, el versículo 12 nos dice qué es lo que debemos hacer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, verso 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema para hoy es cómo entrar en su reposo. Y vamos a orar. Querido Espíritu Santo, reconocemos, Señor, nuestras limitaciones. Reconocemos que sin ti y sin tu instrucción prácticamente estamos perdidos en cuanto al conocimiento de la verdad. Pero oramos porque tenemos la confianza de que tú has sido enviado como nuestro maestro y que tu misión es guiarnos a toda la verdad. Y hoy queremos llegar a esa verdad en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A ellos, a los judíos, a los hebreos, al igual que a muchos cristianos hoy en día en el siglo XXI, se les dificulta mucho entrar en su reposo. Por supuesto que muchos ni siquiera han oído nada al respecto de que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y otros no entran, porque a pesar de que escuchan la palabra, como lo estamos haciendo de una manera profunda y minuciosa, carecen de fe para confiar plenamente en ella y depender íntegramente de lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que, amados, el texto que acabamos de leer nos muestra que la palabra de Dios tiene la precisión de un cirujano, que es como un bisturí que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y obviamente, Dios vio el corazón de los hebreos, ya ha visto el nuestro, y nos deja al descubierto una verdad. Y es que estamos demasiado propensos a seguir el fracaso que tuvo Israel y a renunciar a la fe en lo que Dios nos dice en su santa palabra. Voy a explicarme. Cuando una verdad de Dios nos es expuesta, esa verdad expone nuestras debilidades y nos muestra el grado de incredulidad que tenemos. Esa verdad entonces nos está mostrando su poder, nos está mostrando que es de doble filo
y que tiene una precisión absoluta para discernir en nosotros y hacer la diferencia entre lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, como vamos a estar mirando. La palabra de Dios, amados, nos recuerda constantemente que conforme decimos que nos sometemos a ella, muchas veces no lo hacemos mucho más allá de la mera comprensión intelectual de nuestra mente. A muchos les cuesta entender y aceptar que únicamente es por medio del ministerio de la palabra que Dios tiene un encuentro personal con cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo jamás podrá obrar poderosamente ni en ti ni en mí, sino únicamente a través de la poderosa palabra de Dios y de una comprensión correcta de ella, que es la verdad que nos liberta. Deberíamos considerar la manera como el apóstol define el poder de la palabra, diciéndonos, en primer lugar dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es de sorprendernos porque el escritor a los hebreos pudo decir esto. Y es que, amados, la Biblia no es una colección de historietas viejas y de mitos, sino que ella tiene vida y es absolutamente poderosa para transformar completamente nuestras vidas. El predicador no hace que la Biblia cobre vida, sino que la Biblia misma, amados, está viva, y así tienes tú que verla como una palabra viva y además eficaz. Y cuando el apóstol habla de viva y eficaz, lo que está queriéndonos decir es que la palabra está perfectamente, plenamente activa en este instante y en cualquier instante en que tú te acercas a la palabra de Dios. Pero entonces dice también que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo que implica solamente que la palabra de Dios nos golpea con una sorprendente precisión, y es el Espíritu Santo el único que le da vida al poder de esta palabra para que pueda obrar profundamente en nuestros corazones. No sé usted que con frecuencia yo mismo, y a lo mejor tú te has preguntado, ¿cómo es que ese mensaje del predicador pudo ser tan relevante en mi vida? ¿Cómo me habló Dios de una manera tan directa? Y a veces uno en la reunión se pregunta si sería que el predicador le llevaron algún chisme de lo que estamos sintiendo o de lo que nos está pasando. Y que obviamente es una información confidencial, algo que tú y yo sabemos de nuestra vida. Estoy colocando un ejemplo. Pero aquí es importante entonces entender que no es necesariamente el predicador, sino es el doble filo de la palabra de Dios entregado por medio del predicador, justo en el lugar y a la hora precisa, predeterminada por Dios para tu vida o para la mía. Pero nos hemos amado que el versículo dice que es poderosa, tan viva, tan eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí utilizo una imagen de apoyo que nos habla de lo que es el hombre espiritual, que de él he hablado en muchos temas y tienen algunos muchísimas vistas, lo que implica que muchos han estado interesados en conocer la diferencia que existe en la Escritura entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y como vemos en la imagen, es importante entonces entender que el alma y el espíritu son completamente diferentes.
La Biblia utiliza la palabra neuma, que vemos en la parte inferior, en el Nuevo Testamento, para referirse al espíritu humano, y se enfoca en el aspecto espiritual del hombre, es decir, en su vida y en su relación personal con Dios. Mientras que la palabra psiche se refiere a la vida almática, a la vida natural del hombre, independientemente por completo de cualquier experiencia espiritual. Como ambos, alma y espíritu, tienen referencia en cuanto al hombre interior, fácilmente muchos lo han confundido. A menudo una experiencia que uno pueda tener solamente bendice el alma y supuestamente eso debería ser algo que edificara nuestro espíritu, pero no ocurre así con las cosas de Dios. No hay nada malo en la bendición ni en la excitación del alma, pero no hay nada que ello derive en edificación espiritual y en crecimiento del hombre interior en su espíritu. Muchas de las cosas, amados, que los cristianos hacemos hoy en día y muchos hacen en sus reuniones, son excitaciones simplemente de la carne, emociones almáticas, pero que no llevan al hombre jamás a creer y a crecer espiritualmente. Porque el ministerio y lo que hacen y lo que reciben es simplemente almático. Por eso la palabra de Dios, amados, es tan poderosa y precisa que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, nos enseña a discernir lo que es de Dios, lo que es de mi alma, de mí mismo, lo que es de mi cuerpo, y separa todas esas cosas para que yo pueda entender lo que realmente significa andar, vivir, moverme en el Espíritu de Dios. Ustedes saben, y no lo voy a repetir viendo los textos, pero el hombre exterior se describe en términos de carne, y si quiere tome nota y abre su Biblia, pues, o le da un alto al video y lee Colosenses 2:5, Mateo 26:41 y Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Y el cuerpo, que está definido en Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos 8:13 y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 y capítulo 6, versículos 19 al 20. Allí tú encuentras mucha información acerca de lo que es esa unidad alma-cuerpo que la Biblia llama carne. Sabemos por tantas cosas que Dios nos ha enseñado que cuando permitimos que la carne controle nuestros pensamientos y nuestras acciones, vamos a terminar en una ruina espiritual absoluta. Vamos a fracasar espiritualmente. Dios no quiere que seamos dirigidos por la carne, sino que seamos controlados y dirigidos por el Espíritu. Y ahí es donde está evidentemente, como tú y yo ya lo sabemos, la lucha verdadera del cristiano. El espíritu contra la carne contra el espíritu. Pero el texto que comenzamos leyendo nos dice que delante de nuestro Dios todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, como ves en el texto. Esto nos enseña, amados, que no hay nada oculto para Dios. Que tú y yo no podemos esconderle absolutamente nada. Que somos un libro abierto delante de Él y que Él conoce, por supuesto, nuestros corazones y sabe cómo tocarlos, cómo tocar nuestras fibras, cómo tocarnos por el Espíritu e ilustrarnos en nuestra mente, que es facultad del alma. Y nos dice que de todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha dado, y de la manera como respondemos
a lo que Él nos dice y nos enseña, tendremos que dar cuenta cada uno de nosotros. Todas las cosas desnudas delante de Él nos recuerdan la forma en que Dios vio a través de Adán y Eva cuando ellos cayeron comiendo del fruto prohibido. La reacción de Adán y Eva fue esconderse entre los árboles del huerto. Pero Dios, hermanos, ve de la misma manera hoy cada vez que tú y yo queremos esconderle algo. Por mi propia experiencia te garantizo que es imposible esconder nada ante los ojos de nuestro Dios. Y dice que no solamente las cosas están escondidas, no están escondidas para Dios, pero que están abiertas. La palabra abierta es del griego trashelizo, que usted lee en la parte inferior y que se usa únicamente en el Nuevo Testamento. Esto para enseñarnos que tanto tú como yo somos un libro abierto delante de los ojos de nuestro Dios. Y lo repito, no hay nada que tú y yo podamos ocultarle o negarle. Y cualquier cosa que tú y yo hagamos siempre estará descubierta ante sus ojos. Tú y yo, ante Él tenemos que rendir cuentas. Es más, rendiremos cuentas ante el tribunal de Cristo. Algunos dicen que no, que el justo ya, el que anda en el Espíritu ya ha sido justificado, pero no. Todos vamos a tener que rendir cuentas y comparecer ante el tribunal de Cristo en el tercer cielo, después del arrebatamiento y después de la resurrección de nuestros hermanos que durmieron en Cristo. Y esto es algo sumamente importante. Del valor que tú le des a cada palabra que Dios te da, a todo lo que Dios te permite escuchar del Espíritu Santo, tendremos una responsabilidad con eso. Y tendremos que dar cuenta delante del Señor por lo que hicimos, con lo que oímos y la manera como realmente lo hemos aplicado a nuestra vida diaria. Este pasaje deja claro en la advertencia de Pablo a los hebreos que muchos estaban pensando en renunciar a Cristo a causa de los judaizantes, a causa de las exigencias de la ley, a causa de la tradición de un pueblo que desde antaño fue levantado en los 10 mandamientos de Moisés y en la ley de Moisés. Y muchos de ellos estaban dispuestos a rendirse y a dejar de caminar con Jesucristo, volviéndose a los rudimentos, a la práctica de las obras de la ley, olvidando que nuestra salvación enteramente es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. En este pasaje el apóstol Pablo deja claro que no podemos renunciar a Cristo y que no podemos ocultarle nada a nuestro Dios, porque la palabra de Dios es la que se encarga de descubrir y exponer por completo nuestra condición. Por eso, amados, es tan importante que tú te acostumbres desde hoy, si no lo has hecho, a escudriñar la Escritura, a escuchar la explicación de la palabra de Dios clara y perfecta que en ella hay. Y Dios nos advierte eso, porque conoce el grave peligro en que tú y yo nos podemos colocar cuando no permitimos el ser tratados por la palabra de Dios de una manera real. Cuando no tomamos en serio lo que Dios a través de su palabra exige, demanda, nos enseña y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que andemos en fidelidad y obediencia. Cuando eso ocurre, tú y yo estamos corriendo el riesgo no solo de no entrar en su reposo,
sino que la palabra de Dios nos exhorta en esta hora a la urgencia que tú y yo debemos razonar, pensar y entender que tenemos de permanecer en Él, en Cristo, que es la verdad, en Cristo, que es la palabra, hasta el final de nuestros días. 24 horas 7, pues tú y yo sabemos que en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un cuerpo igual al cuerpo de la gloria de Cristo, un cuerpo netamente espiritual, y seremos arrebatados juntos para presentarnos delante de Dios en el tribunal de Cristo, antes de que vengan las gloriosas bodas del Cordero. Amado, amada, si tú guardas el sábado, Dios te bendiga. Si guardas ese domingo, Dios te bendiga. Pero nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a guardarnos todos los días de la semana. 24 horas 7. Eso representa que tú y yo debemos de vivir reposando constantemente, segundo a segundo, en Cristo, en la obra que Él ha hecho por nosotros y en la libertad que nos dio para que pudiéramos vivir una vida abundante, una vida en plenitud, una vida de reinado, de paz, de gozo y de bendición. No solamente delante de nuestro Dios, sino delante de todos los hermanos que nos rodean y de nuestra preciosa familia. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros a Cristo. Pues para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Ya no vives tú, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivimos en este cuerpo terrenal y en el alma, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para que tú y yo pudiéramos encontrar en Él verdadero descanso para nuestras almas, eterno descanso para nuestras almas. Yo espero que con esta aclaración tú puedas entender que tu vivir y el vivir mío se llama Cristo. Y eso nos garantiza el reposo, de andar haciendo cosas, de andar mostrándonos para que nos vean cómo oramos, cómo ayunamos, cómo saltamos, porque ninguna de esas cosas tiene valor eterno. Solamente esa relación íntima que Dios tiene contigo y conmigo a través de su preciosa palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es lo que trasciende. Tu palabra es viva y por ser viva nos da vida. Tu palabra es eficaz y por ser eficaz nos trata, nos sana, nos instruye, nos enseña, nos limpia, nos lava. Y tu palabra nos enseña que todas las cosas que yo pueda hacer están abiertas y desnudas delante de ti. Muchas veces vivimos una vida de apariencia y te pedimos perdón, Señor, porque hemos aprendido religiosamente a vivir para impresionar a los hermanos y a los pastores y a los que nos rodean. Pero esa no es la vida que tú esperas de nosotros. Tu vida en nosotros es lo único que garantiza nuestra eternidad y nuestro reposo, descanso absoluto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios, por tu palabra. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo ricamente sus vidas y seguiremos adelante con otros temas que el Señor nos vaya poniendo en el camino para irlos escudriñando, para irlos rumiando, para irlos masticando, para irlos entendiendo y lo más importante, para irlos viviendo. Que el Señor te
te continúe bendiciendo.